Hola a todos, bienvenidos al podcast de Pastor Alemán Records. El día de hoy vamos a hablar de la música de los 80s. Este es un podcast enfocado a la música, la creatividad y las ideas originales al final del día. Con nosotros tenemos a Esteban Siller, productor de Layer Studios. Hey. Tenemos al buen Jimmy Gutiérrez, un chico con bastante talento, yo diría. ¿Cómo vas? Muy bien, ¿cómo están todos? Y su servidor, Juanjo Álvarez. Así que arrancamos. Pues estamos bien. Contestando a Jimmy, bien. No, yo le preguntaba al auditorio, ¿tú qué? ¿al auditorio? Nos vemos Hola, seguido, auditorio. ¿no? Espero todo esté bien, auditorio. Espero estén muy bien. Esteban, ¿cuál es tu rola favorita de los 80s? ¿Rola favorita de los 80s? No sé, es de David Bowie. Creo que últimamente ha sido Modern Love de Bowie. Modern Love. Tiene un bombo bien... seguramente ya se los compartí a ustedes. Tiene un bombo bien raro. Suena como a cartón. Empieza la canción justo con ese bombo. Así, ¡tupa! Ahora, cuando decimos música de los 80s, creo que nos referimos a un estilo, no solo a un artista. ¿Por qué dirías que Modern Love encaja? Digo, pensando en los sonidos de Bowie tan Ajá. variados, ¿no? ¿Por qué pensaría que Modern Love encaja en la música de los 80s? Bueno, para empezar es porque pues, se salió en esa época, ¿no? Claro. Pero pues tiene todos los instrumentos, digo, muy a la Bowie. Pero tiene saxofón, baterías, guitarras como muy funk. Creo que si la música de los 80s la pudieras poner como en un lienzo, verías colores acá bien raros. O sea, pues no sé, la música es muy coherente con el estilo que había en los 80s. Por lo menos el estilo musical, ¿no? Que retrataban bandas justo como David Bowie. Como no cayendo en el glam rock o en el... ¿Cómo le dicen? El hair metal. El hair metal. Pero en la parte de pop, creo que tenían un estilo muy, muy particular. Muy raro. O sea, que hoy lo veo y digo, no, jamás en la vida me vestiría así. Pero justo por eso se me hace tan interesante. Pues, a ver. No sé cuáles sean sus canciones favoritas de los 80s. Ahí vamos. Ah, bueno. A ver, Jimmy, ¿cuál es tu favorito? Pues la verdad es que a mí se me complica mucho hablar de los 80s porque es una época que no creo conocer muy bien. Entonces no sé si me equivoco cuando digo Peter Gabriel y Dire Straits y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Saben como de ese estilo? No sé si son correcto. ochenteros. Sí. Ok, genial. Sí, digo, es que soy joven, disculpen. ¿qué insinúas? Bola de ancianos, ¿no? No, simplemente creo que... bueno, los estilos musicales pues se van perdiendo con el tiempo, ¿no? Para las generaciones nuevas. Entonces, tal vez sería muy bueno, de hecho, que ustedes son muy conocedores, que nos compartieran la experiencia ochentera a los que no somos muy conocedores de la época. Nos digan bien como de qué se trata. Va. Digo, la parte curiosa aquí es... A mí tampoco me tocaron los 80s. Pero... Yo creo estaba que- de salida de los 80s. Sí, claro. Pero creo que, por ejemplo, de mi parte, sé de los 80s porque mi papá sí le tocó esa época y me llegó a enseñar una o dos bandas, ¿no? Y ya de hablar con él, pues de ahí la saqué. Así que es curioso que lo que dijiste de que los géneros como que se pierden con el tiempo, ¿no? Porque sí, pero evidentemente el linaje juega un papel en la conservación, ¿no? De los géneros. Eso me parece peculiar. Sí, definitivamente, o sea, no hemos olvidado pues cosas como desde la música clásica, ¿no? Y lo que sea de cientos de años atrás. Pero pues yo creo que de todas formas la gente está más familiarizada pues con la música de su época, ¿no? Claro. Ahora, algo interesante es que sí, están familiarizados con la música de su época, pero lo que mencionaba Juan, el linaje de esa música, creo que mucha de la música contemporánea tiene mucho linaje de música de los 80s. Y en particular, en este año 2020, creo que hay muchos artistas que están como retomando ciertos sonidos, ciertas ideas justo de esa música ochentera, ¿no? Porque creo que se hacía música
Digo, como en todas las épocas, ¿no? Siempre hay música buena, hay música mala. Pero la música buena de los 80s creo que sí era muy buena. O sea, eran... O sea, regresando como a la analogía de los colores y los lienzos, siento que era música con un montón de colores, con una paleta de sonidos, de instrumentos, de armonías muy, muy amplia. Por lo menos esa es la sensación que me da como la música pop de esa época. Creo que es justo eso, la pop. Siento que los 80s fue como la, no epítome, pero definitivamente una de las épocas más ricas musicalmente para el pop. Pero no puedo decirlo mucho para muchos otros géneros, ¿no? No creo que haya sido un buen año para la música clásica. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, no, No fue necesariamente el mejor año para la música barroca. Entonces, creo que fue un gran año para el pop, pero siento que no necesariamente sea música buena o mejor, solo fue un buen año para el pop y salieron muchas bandas muy interesantes del pop. ¿Cuál crees que sería la música de los 80s entonces? Pop. O sea, la representativa Ajá. tiene que ser el pop. Pop enfocado como al electro, ¿no? Porque también empezaron a incorporar como sintes y demás. Sí, justo los sintetizadores empezaban. Sí, porque es muy diferente al R&B como en los Ahora- 50s. Ahora también hay un género que también está muy presente y creo que tiene una historia fugaz, pero su legado pues es actual, güey. La música disco. Porque tienes la música pop, pero la música disco también tiene, pues simplemente la música electrónica de hoy en día tiene muchos elementos de esa música disco. Es verdad, pero yo creo el auge de la música disco fue más bien a finales de los 70s, realmente. O sea, de hecho, en los 80s creo que el disco empezó a morir un poco, porque había una vertiente, o sea, en los 80s claramente había disco. Pero empezó como la vertiente de que chance el pop empezó a convertirse en otra cosa, particularmente con Ultravox, con Depeche Mode, ¿no? Que Sí. sonaban más como, si no goth, definitivamente más como darks, que pues cosas como Tower of Power, ¿no? O Chicago, Sí. que es más para disco. Y ¿cómo se llaman los de Funky Town? No sé, güey. Bueno, Ni idea. Te fallo con esos, Ni idea. pero la canción claramente la ubico. ándale. Ajá. Sí, a mí me parece asombroso de los 80s que digo, a pesar de lo que dije en la introducción, creo que todos ubican los 80s, ¿no? O sea, no importa qué tan lejano seas a la época, tú hablas con alguien de los 80s y te dicen, no, sí, o sea, saben cómo suena, ¿no? Abstractamente, supongo. Y ahora que dicen que el pop es como el característico de la época, ¿cuál creen que sea el grupo característico de la época? De los eso es 80. difícil. De los 80s. Al menos el que mejor representa el estilo del que hablan, ¿no? De ese pop con cinte y demás. Michael Jackson, man. Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson. Uy. Michael Jackson. Güey, es que Michael Jackson es único en su género, porque Claro. no hay una banda que estuviera haciendo algo similar o un artista que estuviera haciendo algo similar a Michael Jackson. No y sí, ¿no? O sea, no, nadie Ay, como que realmente Sí, tenía sí, eso. sí, como que nadie le pegó a... Pero no manches, era como el dude era un león y pisaba, ¿no? Y se veían las pisadas del león y los demás como que seguían ese trail. Sí. Nunca siendo un león, pero, o sea, puedo decir bandas, ¿no? Se puede decir Tears for Fears, tuvieron unos cuantos éxitos, ¿no? Puedo decir Madonna, tuvo muchos éxitos, puedo decir U2, puedo decir una enésima cantidad de bandas, ¿no? Fuera de eso, también una gran curiosidad, creo yo, de los 80s es la cantidad de One Hit Wonders que hay. Sí, cañón. Está cañón. Casi todos los éxitos son One Hit Wonders. Pero Michael Jackson, man. Y además, tú está desde los 70s. Además, Sí, creo sí, que, sí. creo que tiene el título del rey después de Elvis, ¿no? El rey del pop. El rey del pop. El rey del rock. Sí, Rock and roll. claro. ¿Son contemporáneos? No, No. Elvis empezó como en los 50s. Ah, ok. Auge, principios de los 60s y ya de ahí para abajo. Genial. Pues bueno, es muy bueno saber dónde empiezan y La terminan línea del tiempo. las épocas. De hecho, qué bueno que lo mencionas, porque fíjate, Elvis, yo creo que de su época, sí fue la figura musical pop más importante, pese a ser rock. Después de él, yo le adjudicaría el trono a los Beatles. Mm. Y después, posiblemente, ya para, bueno, 70s tal vez Queen o Led Zeppelin. Y 80s pondría Michael Jackson, definitivamente. Genial. Sí. Y es curioso. Después de eso, ¿a quién pondrías, güey? ¿Qué le pasó a la música después de los 80s, güey? ¿En los 90s? En los 90s. Pues llegó Nirvana, man. Ese es el problema.
¿El problema? Sí. Sí. Mira, Nirvana es una banda que he aprendido a amar. Ajá. Pero no voy a decir que su legado no cambió muchas cosas hacia un lado que yo no hubiera esperado. Lo que quiero decir, cuando llegaron los 80s, efectivamente empezaron a meter cosas de synth, pero sí había, creo yo, aún un respeto a la técnica y a la elaboración de música pues más grandiosa, vaya. Que vine yo, creo yo, desde los 70s, ¿no? Músicos cada vez más buenos en su instrumento. Y Nirvana dijo, no, vamos a hacer esto con nuestra habilidad. Y está chido, ¿no? Pero eso dio pie a cosas que cambiaron como no necesariamente para bien, según yo. Pues de todas formas, cada suceso de la época nos trae al hoy, ¿no? Y supongo, además de que es mucho más fácil hoy tener acceso a publicar música, pues yo creo que no hay música en volumen. No hay tanta música en volumen buena como en esas épocas, ¿no? Ahora, hoy en día. Es que es curioso, ¿no? Porque justo antes no era tan fácil sacar música. Entonces, yo creo que eso servía en gran parte como filtro Sí. para que por lo menos llegara lo mejor de lo mejor, ¿no? Y hoy en día ya no existe ese filtro. Y lo que pasó en los 90s, creo que se empezó a abrir esa brecha. Porque no solamente llegó Nirvana, también llegó la digitalización del audio. Entonces, ya no era necesario. Digo, aún era necesario, pero no con la misma. De manera tan rigurosa como en los 80s, de tener el estudio y de grabar en cinta y todo esto, sino que ya se empezaba a hacer digital el mundo de la música, y entonces podrías empezar a crear una industria musical donde empezaras a crear éxitos genéricos. Y creo que Nirvana lo que tiene es que fue lo último que no fue genérico. Bueno, todo el grunge, todo el movimiento grunge fue lo último que no fue así industrial, o que no creció junto con algo industrial, sino que después de eso ya empezaron todas las boy bands. Digo, no quiere decir que los Backstreet Boys hayan sido los primeros, pero ya como industria formal, o sea, gigante, creo que sí, Backstreet Boys, NSYNC y todo esto fueron parte del inicio. Del inicio. Es que siento que el problema ideológico del éxito de Nirvana Ajá. parte justo de ahí, porque antes era como el rock por un lado, el pop por otro lado. Había boy bands como New Kids on the Block, sí, pero también estaba Metallica. Sí. Nirvana creo fue de las primeras, o no de las primeras, pero definitivamente una banda de rock, muy rock, que alcanzó un éxito muy mainstream. Y eso desencadenó una, valga la redundancia, cadena de eventos que acabó con bandas como Green Day, como My Chemical Romance, por ahí de los principios de los 2000, ¿no? Y todavía estaba bien porque todavía había boy bands. Pero el problema fue cuando esta onda de My Chemical Romance y demás se empezó a volver como muy Disney, y salió después de High School Musical, que era el equivalente a las boy bands, salió una onda similar que se llama como Camp Rock. Ajá. Entonces, eso representó la caída completa del rock como género. Y yo apuntaría a Nirvana como el primero que causó esta cadena de eventos, Nirvana. Y desafortunadamente, creo yo, el haberlo vuelto tan Disney, el concepto de rock, hizo que perdiera la idea original del rock, que eran ideas de, pues de alzar la voz, de causar, si no polémica, Protesta. gracias, protesta. Y ahora ya no tiene, ahora es como música para niños. Y ahora la música de protesta, si hay, ya no suena para nada rock, que es un género que yo disfruto mucho, ¿no? Sí, al momento de volverse... Está cañón porque no lo había visto así de esa forma. Pero sí, o sea, al momento de que Nirvana se vuelve un... junto con el grunge, se vuelven como un género mainstream. Y... pues tiene un montón de barreras, ¿no? Sí. Y entonces... justo llegan la industria, los titanes de la industria, y dicen, pues ahora me voy a adueñar de esto. Uh-huh. Y lo voy a exprimir a... Aquí está el varo, ¿no? Aquí, sí, aquí está la lana, ¿no? Eso se llama neoliberalismo. Y creo que los 80s, regresando un poco a esa época, fue como la última era de... pues una industria artística y musical, pero manejada por verdaderos artistas, no por el negocio.
Al menos Entonces, en el mainstream, sí. o sea, creo que esa es la magia de los 80s. De alguna manera, sí. De alguna manera. Me gusta cómo lo pone Zappa. Y creo que empezó en los 80s el problema. Voy a parafrasear, ¿no? Pero Zappa dice algo así como: antes los ejecutivos eran como señores gordos que no tenían idea está bien, como que daban dinero y sí hagan lo que quieran, ¿no? A los artistas. Sí. El problema fue como en la época del finales de los 80s, 90s, donde los ejecutivos dejaron de ser señores gordos y viejos y empezaron a ser chicos hip, muy cool, ¿no? Que creen que ellos saben mejor. Entonces empezaron a crear como sus gustos en el mainstream y ahí fue donde todo se empezó a ir para abajo, ¿no? Es donde la gente se empieza a querer dar como lo que le pasó a Cobain, ¿no? Eso no está chido. Tu anglicismo traducido me agradó. Saben mejor. Sí, porque they know better, ¿sabes? Saben mejor. Sí, bueno, Saben mejor. saben mejor. Saben mejor. Sí, y Zappa tengo entendido que empieza desde los 70s, ¿no? O 60s. 60s. Ah, chale. Es Contemporáneo como de Rolling Stones y Beatles, man. Órale. Ey. Ya veo. Pero bueno, 80s. Sí, es que de todas formas, si hablamos de los 80s, tenemos que hablar de lo anterior y lo posterior, ¿no? Claro. O sea, ¿Sabes qué? No me quiero ir de aquí sin decir una analogía que se me ocurrió y creo que es una analogía importante para mí. compártela Ok. con el mundo. Yo diría que Por favor. Yo diría Por que favor. Nirvana y Kurt Cobain son como Karl Marx. Y yo diría que My Chemical Romance, Green Day y todo eso son como Lenin. Y diría que Camp Rock es Stalin de plano. ¿Sabes? Fueron ya toda la ideología genial. Se apestó. Ahora, y todo esto me lleva... Creo que hoy en día no está visto como tan chido ser guitarrista. Porque en esa época, pre-Nirvana o incluso Nirvana, tocar guitarra, tocar bajo, tocar batería te daba un... Estatus. Un heroísmo. Pues estaban los Guitar Heroes, güey. Y hasta que salió Guitar Hero, todo se fue para abajo. O sea, sí, Yo me la pasé bien con Guitar Hero, no sé sí, ustedes, no, pero- seguramente. Sí, no, yo también. Es divertido. No era bueno. Definitivamente no era bueno, Pero pero. divertido sí, y pero eso sí lo era, hace bueno. sí era divertido. No, el bueno. Ah, ¿no eras bueno tú? ¿O el juego? Sí, no, yo no era bueno en el juego. Ah, se vale. Yo tampoco. No, el juego era muy divertido, sí. Pero sí, hoy en día creo que no hay tantos. O no hay. Creo que ya tiene tiempo que lo vi. Pero los últimos Guitar Heroes que todavía se consideraban era Jack White y Matt Bellamy de Muse, güey. Ándale. Y pues sí, la verdad es que sí, no hay nuevos. Digo, hay personas como Guthrie Govan o Tosin Abasi que son como ya malabaristas, ¿no? Pero tal cual, el simple hecho de tocar guitarra, hoy en día, más si eres como Shredder, como Guthrie Govan o Tosin Abasi, creo que te da más cualidad de nerd o como de geek que de héroe. Es que yo creo que por eso no caen en la categoría de Guitar Heroes, güey. Porque empieza Jack White y ese güey sí es un Guitar Hero, güey. Es un héroe del rock ese sujeto. Sí, cañón. Maldito héroe ese tipo. Matt Bellamy, no sé. Digo, no, me gusta Muse, sí me gusta Muse, pero. Y es muy buen guitarrista. Pero no se me hace el mismo héroe del rock que Jack White. Es que creo que Matt Bellamy, digo, a mí no me gusta Muse, pero creo que Matt Bellamy es menos guitarrista y más banda, ¿sabes? Más banda de Muse. Exacto. O sea, no es como la guitarra, no es su main thing. Que bueno, los Guitar Heroes, por ejemplo, Jimmy Page, güey. O sea, sí es banda, güey. Viene con todo el combo, güey. Pero es Page. No, ¿qué me vas a decir de Hendrix, no? No manches. Sí. Ahora, creo que para regresar al tema, algo muy importante entonces, que evidentemente desata la música de los 80s, tiene nostalgia. Causa nostalgia, ¿no? Sí, sí, sí. Te hace pensar que era mejor antes. Sí, pero eso también ya es como como una constante del ser humano, ¿no? Sí, la totalmente. añoranza al pasado. Claro. Y creo que también la época en la que vivimos, digo, no quiero ser pesimista y cada quien podrá ver el mundo de diferentes formas, ¿no? Pero creo que sí estamos en una era complicada, compleja, Sí. ¿no? Muchos cambios, pues no sé, hay mucha comunicación, pero también hay mucha desinformación. Mm. Y creo que en los 80s el mundo pues estaba empezando a florecer, ¿no? Entonces, si de por sí el hombre trae esta cuestión de la nostalgia ya por default,
hoy en día creo que está todavía más marcada. Porque, digo, si siempre el hombre ha vivido en incertidumbre, creo que ahorita, no sé, a lo mejor me falta visión. Estamos en una incertidumbre todavía más cañona. Porque ahora el futuro puede venir de cualquier lado, ¿no? Están tan abiertos los caminos. Siento que esa es una sensación que todas las generaciones tienen. Y el contexto socioeconómico de los 80s no lo creo tan distinto. Ahora, creo que había una estabilidad económica mucho mayor en los 80s. Pero también no hay que olvidarnos de que era una época posguerra, ¿no? Y, bueno, posguerra hablo de como los 40s, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial y posiblemente la de Vietnam. Porque en los 80s todavía había Guerra Fría, ¿no? Todavía había Guerra Fría y todavía había mucho miedo de una catástrofe nuclear. Sí. Esto es evidente en muchas partes de las películas, series. Había un miedo nuclear muy real. Y más allá de eso, también había nostalgia. No olvidemos que en los 80s estaba como que muy de moda los 50s. ¿Por qué sentía nostalgia los 50s? Porque 50s fue posguerra, particularmente para Estados Unidos, donde ganaron la Segunda Guerra Mundial y eso causó un gran crecimiento económico. Sí. Y entonces la nostalgia claramente antes estaba mejor, eran ricos, ¿no? Y ahora pues ya no tanto, maybe. Sí, pero creo que lo que le suma a esto, digo, no sé ustedes qué opinen, es la... Y les digo, a lo mejor es falta de visión, pero es la incertidumbre del futuro. Pero es que siempre, el futuro siempre es incierto. Ey. Para todas las generaciones y en todas las épocas. Lo que sí podría yo opinar, y ya como último comentario quisiera sugerir del asunto político y socioeconómico, es que justo después de las guerras, precisamente, es como un volcán. Sí. ¿Ves? Se genera mucha presión, después estalla, y entonces todo vuelve a una especie de calma, ¿no? Entonces, yo creo que pues no es por echarle sal al futuro, pero nos hace falta una guerra. O al menos se ve venir, ¿no? Sí, pues son los ciclos, ¿no? Ujú. Sí, exactamente, es un ciclo. Y creo que nosotros lo sentimos más porque estamos aquí, presentes. Sí, digo, y que Pero no sí es pareciera haber necesariamente tensión. quiere decir que estemos peor que antes. Porque sí hay estadísticas que dicen que hay menos pobreza, menos hambre, que la expectativa de vida es mucho mayor que antes, ¿no? No, además, no hay que olvidarnos de que efectivamente hace falta que algo estalle, pero no necesariamente va a ser una guerra y si sí, tal vez no como las conocemos. ¿Por qué? Ahora, no primera vez, pero de las primeras veces en la historia, hay más democracias. Y nunca, tengo entendido, en la historia moderna ha habido una guerra entre democracias. Entonces lo hace menos probable. También Ojalá. lo hace mucho menos probable. O sea, realmente las únicas posibilidades de guerra serían contra países que no lo son, pero incluso ellos ya adoptaron una estrategia económica distinta. Por ejemplo, China, su enfoque yo creo que ahorita va menos a una guerra armada y más a una guerra económica. Que es realmente, creo ya, donde está. Sí, es donde se están jugando ahora las guerras, ¿no? Exactamente. En el lado económico. Sí, pues ojalá se mantenga la paz todo, para siempre, ¿no? Pero justo a eso me refiero con la incertidumbre. Que antes, pues, sabías que pues una guerra era conflicto bélico, ¿no? O sea, vas, bombardeas, digo, está feo. Pero hoy en día, ¿qué es lo que se va a jugar, no? Ahora con tanto espionaje, inteligencia. Desinformación. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, creo sí. que ahorita todo se maneja. ¿Sabes qué? Creo que ya ni siquiera manejan dinero, manejan información, ¿no? Porque si puedo predecir qué hace tu población, voy a saber cómo dominarla. Exacto. Y creo que va por ahí. O sea, también por eso creo China ha invertido tanto a su inteligencia artificial con énfasis en surveillance. Pero no creo que esté tan mal de todas maneras. Hablando de los potenciales de guerra, por ejemplo, una amenaza que hubo recientemente fue lo de Norcorea, ¿no? Con Estados Unidos. Pero hace no mucho leí que Kim Jong-un fue a hablar con Putin. Lo sacaron de Norcorea, ¿no? Y fue a hablar con Putin para armar una onda de paz, ¿no? O sea, realmente creo que ahorita está haciendo algo prioritario la paz. Pues ojalá se mantenga Pues, de esa manera. Armada. La paz Sí, armada. no, bajo a mí, amenaza. Ahora que comentas eso, creo que la paz sí es prioridad, pero lo que me preocupa es que creo que el tablero se está moviendo. O sea, Sí. las piezas se están reacomodando. Sí. Estados Unidos, con este tiempo que estuvo Donald Trump en el poder, perdió mucho protagonismo mundial. Sí. Y
Y justo pues las otras potencias, como una potencia como China, aprovechó ese tiempo que desapareció Estados Unidos del planeta para acomodarse y reposicionarse en el mundo. Y todavía. Y, o sea, y eso va a estar interesante lo que pasa en los siguientes años. Pues bueno, me gustaría preguntarles para volver al tema principal. Siempre nos sucede que nos Sí. desviamos terriblemente, que está muy bien, creo que se ponen muy buenas las conversaciones, pero quisiera yo preguntarles para alguno del público que quisiera conocer a la época de los 80, ¿qué playlist de artistas sugerirían ustedes para decir tú ya te ganaste un diplomado en 80? ¿Qué tal 5 artistas? 5 artistas me parecen bien. Bueno, Bowie es uno de cajón. Es que de pop o de... en Pues de lo que general, sea, ¿verdad? 80s. Representa la época. 80s. Pues sí, bueno, Bowie. ¿Quién más? Ajá. Sí se llama Ajá. Ujú. ¿Cómo se llama Son los de Take On Me. Sí, los de Take On Me. ¿Quién más? Llevas 2. Llevo 2, sí, me falta... George Michael. La neta. George Michael, tendrían que escucharlo. Bueno, hubo la música de los 80s de Berlín, güey. Buena. También es muy buena, Buena. como Peter Schilling. Que es muy curioso justo cómo se desenvolvió la música allá, porque Alemania estaba dividida, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, eso también es una buena etapa musical. ¿Qué más? Falta uno. Uno más. Me falta uno. Estoy repasando el catálogo. Tu wild card. Sí. No sé, a ver, dale Juan, a ver. Ok. Pues, el número 1 de mi recomendación, tienes que escuchar Tears for Fears. Particularmente el Songs from the Big Chair. Ese disco es el disco más ochentero de ellos, Songs from the Big Chair. Tiene Sí. muchos clásicos, muchos muy conocidos. Después de ellos pondría Simple Minds. Se me hace una banda con mucho valor artístico. Entonces pondría Simple Minds. Después pondría un grupo que se llama Talk Talk. Es como habla, habla, T-A-L-K. Sí, dos sí, veces. sí. Talk Talk. Es como medio under, pero realmente... También pondría un grupo que se llama Ultravox, con V, Ultravox y X. ¿Por qué los pondré ellos? Porque fueron como los primeros Ajá. en hacer la onda como de pop con síntesis y demás. Así que realmente muy importantes. Ultravox. Finalmente, estaría tentado a decir Depeche Mode, pero la verdad no. Porque a mí Depeche Mode, creo, su mejor época es los 90s. Es Yo no que, diría es que Depeche Mode. hay muchas bandas. Por ejemplo, The Cure también tiene buenas cosas de los 80s, pero la asocio más yo con los 90s. Claro. O sea, hay muchas bandas que nacieron en los 80s, pero que terminaron de evolucionar en los 90s, ¿no? Ujú. Pues bueno, nos quedas a deber un artista. Un artista. Y pues creo que es hora de ir cerrando. Pues sí. creo ¿Sabes que qué? A mí también me faltó uno. Yo digo que ese artista debería ser Michael Jackson. Escuchen Ah, Thriller. Michael si no lo han Jackson, hecho, sí. escuchen todo el Thriller. Muy improbable, pero sí deberían. Sí, escuchen. No manches, el Thriller está cañón. Uno de los mejores discos que se han hecho en la historia y el más vendido, tengo entendido. Sí. Escúchenlo. Así que vamos dando cierre. Últimas palabras. Yo nada más agradezco la presencia del auditorio y de ustedes dos. Pues muchísimas gracias a todos, sí, por escucharnos. Y algo muy importante, nuestras redes sociales. Vas. ¿Dónde estamos? En @PastorAlemánRecords. En Instagram. Juanito, ¿dónde estás tú? @Rayo Juanín. Jimmy. @JimmyGDI. Con Todo dos esto en Ms y- Instagram. Y su servidor, Esteban, en @Ojo Eléctrico. Vale, pues muchísimas gracias por escuchar el podcast. Nos vemos en la siguiente edición. Una vez más, quiero agradecer al buen Esteban. Ya lo escucharon, Ojo Eléctrico, con K. Al buen Jimmy GDI. Y bueno, nos vemos en la próxima edición, donde estaremos hablando de... Híjole, ya veremos, supongo. Sí. A ver qué se nos A ver qué ocurre, se- cabrón. Nos Vale, vamos, muchas nos vamos a gracias. sorprender. Escuchen Muchas música, buenas noches. Nos vemos a la que sigue. Sí. Escuchen Buenas noches, Thriller. buenas tardes, buenos días. Buenos días, buenas. Bye. Besos, bye. Besos, bye. Besos, bye. Besos, bye. Besos, bye. Daring and Trendy.